quiero invitar a celebrar el colorido de Van Gogh con un retrato que haremos a través del método de las 4 capas. Vamos a usar a conciencia uno de los recursos más lindos de la acuarela, su transparencia, que genera pinturas llenas de matices y coloridos sin necesidad de tener conocimientos muy avanzados sobre el color. Durante el tutorial te voy a mostrar todos los pigmentos que usaremos, pero también están en la descripción y si tienes duda con alguno de ellos, pregúntame en los comentarios. Para las primeras capas suelo trabajar con estos pinceles que se llaman tipo francés o mauve en distintos tamaños, uno más grande, uno pequeñito para las zonas de los ojos, por ejemplo, o lugares así, pero si no los tienes, puedes igualmente usar los pinceles clásicos de acuarela. Solo te sugiero que en las partes más amplias, para no hacer demasiadas manchas, uses el pincel más grande que tengas, el más gordito, para que vaya con mucha agua de preferencia de pelo natural o de alguna imitación de pelo natural, que son los que mejor relación tienen en la cantidad de pigmento que toman en su interior y que pueden liberar hacia el papel lentamente. En esta primera capa trabajo con los colores complementarios a los que quiero llegar finalmente. Es un colorido que justamente me inspira la obra de Van Gogh y lo que estoy haciendo aquí es trabajar el valor, es decir, las sombras iniciales. Mi estrategia suele ser achinar los ojos, es decir, entornar la mirada para poder ver esa sombra. Aquí estamos con una referencia que en realidad es una pintura, entonces con mayor razón te sugiero usar el modelo, pero siempre entornando la mirada para que no te vayas a los detalles y quede finalmente como una copia, sino que como una interpretación personal del personaje. Voy cambiando entre este azul verdoso que hice con la mezcla de talo y viridian y el azul talo puro, sobre todo cuando me acerco a las zonas que luego quiero que queden anaranjadas. El azul es el complementario del naranja, por lo tanto, donde lo ponga, si luego pongo un naranja, ese naranja va a vibrar y es lo que queremos, es lo que hacía Van Gogh normalmente en su pintura. Recuerda que el pincel sirve tanto para poner pintura como para sacarla. Entonces, cuando una mancha se fue más allá de donde querías, te sugiero secarlo y absorber el exceso de pintura con el mismo pincel, no usando un trapo ni papel secante para no afectar la soltura de tu pincelada. Esto es especialmente relevante, la soltura de la pincelada, cuando llegamos a zonas con textura, como son la barba o el cabello. Entonces aquí lo mejor es pasar la menor cantidad de veces posible. Fíjate cómo apoyo el pincel en el papel y voy moviendo el pigmento ayudada por la inclinación que tiene mi tablero. Eso también es una sugerencia que puedo hacerte, que es pintar no en plano, sino que poniendo una pequeña inclinación al menos con una pila de libros o una caja detrás de tu tablero. Eso va a ayudar a que la gota baje y te dé tiempo para acomodar la mancha donde quieres acomodarla. Ahora me estoy cambiando a un pincel más pequeño, del mismo tipo, pero que me permita hacer zonas con mayor detalle. En esta primera capa es muy importante ir suave, incluso en las zonas que nos parecen más oscuras. Entonces, sugerencia, asegúrate de que tu pigmento esté con mucha agua, por eso estos pinceles son esenciales. Y en la parte de los ojos, trabaja con un pincel que sea gordito, pero terminado en punta. ¿Por qué tiene que ser gordito? Para que tenga mucha agua en su interior y agua con pigmento, por supuesto. Y terminado en punta para poder hacer los detalles. En la zona de los ojos pone especial atención a cómo estoy generando el volumen del párpado. Es una zona crítica del ojo. El párpado está más levantado que el resto, donde está el huesito, sobre todo en el ojo de Van Gogh, que es un poco hundido. Entonces, para poder conservar el parecido, lo que tenemos que hacer es fijarnos muy bien en las luces y las sombras. Lo mismo en la zona de la nariz. Los rasgos centrales que definen el parecido de una persona son justamente ojo, nariz y la línea de la boca, pero que en este caso queda oculta por la barba, que es muy frondosa. Las cejas también son muy importantes, sobre todo para la expresión. Yo quise darle una expresión un poco menos atormentada en esta imagen. Si te fijas en su propio autorretrato, sale con una expresión un poco taciturna que yo quise suavizar un poquito y por eso no trabajé demasiado la parte del ceño. Es mi propia interpretación.
Un aspecto muy importante también es considerar que el interior de los ojos, aunque nos parezca blanco, en realidad jamás es blanco. Fíjate que desde el comienzo de la pintura pasé por sobre el ojo completamente y ahora estoy haciendo unas sombras un poco más específicas en el interior del ojo que son hacia la curvatura. Donde el ojo está más alto va a tender a ser más claro y donde está más bajo, es decir, esa esfera se va cerrando, entonces va a ser más oscuro. Siempre trato de conectar las partes. Fíjate que terminé de pintar el ojo e inmediatamente con una mancha clarita lo conecté con el cabello y con parte de la oreja. Para la ropa, que quiero hacer luego azul, estoy usando un rojo para que me dé un violeta en algunos sectores y otros colores más desaturados, pero ligados al azul luego. Todo esto con manchas muy sueltas. Suelo hacer los ropajes de las personas con mucha soltura para que la atención no se vaya ahí. Si uno hace muchos detalles en la ropa, finalmente está entregando demasiada información en un sector donde no quieres llamar la atención, excepto si es lo que buscas con tu pintura. Pero si quieres mantener la atención centrada en el rostro, entonces te sugiero siempre realizar los ropajes con el mínimo detalle posible. Acá integro un poquito de ese color alizarín, el rojo que puse en el resto del ropaje, para que quede totalmente integrado a la cara y no se vea como dos colores desconectados. En esta capa vamos a trabajar con el mismo tipo de pincel, incluso voy a agregar algunos aún con más pelo para que me permita hacer manchas amplias y muy aguadas. Estoy usando ahora colores cálidos, un rojo que es mi rojo quinacridona, una mezcla de amarillo y rojo para hacer un amarillo levemente anaranjado y un naranjo cadmio. Es importante que en esta capa salgas de los límites para que todos los colores queden integrados y vayas fusionando unas manchas con otras. Esto quiere decir que vamos a dejar que el amarillo toque al rojo, que se generen algunos naranjas, que el color de la cara traspase hacia el cabello, que el color de la frente se pase al ojo, etc. La idea es que no tapemos la capa de base, sino que interactuemos con ella. Entre tus rojos deben comenzar a aparecer verdes, anaranjados, violetas. Si estás poniendo demasiado pigmento, esos colores no van a aparecer. Pero si trabajas con una capa delgadita, te aseguro que sí. Solamente debes tener precaución con el rojo quinacridona porque tiñe mucho, entonces hay que equilibrar la cantidad de pigmento y especial atención con el naranja de cadmio si es que es el que estás usando, porque es un color opaco, es decir, no es transparente. Tienes que ponerle la suficiente cantidad de agua para que deje ver lo que tienes en la capa de base. Como estamos trabajando con mucha agua en esta capa también, es probable que aparezcan algunos efectos que te podrían asustar, como por ejemplo las temidas coliflores o que se hagan texturas indeseadas, que una gota de color baje, por ejemplo, con el tablero inclinado, pero eso es absolutamente normal y deseable. Eso le va a dar una frescura a tu trabajo que luego vamos a comenzar a definir en la siguiente capa. Todo lo que parece aquí que fuera terrible, en realidad no lo es porque estamos trabajando con mucha agua y no hay demasiado pigmento en el papel. Lo ves fuerte ahora, pero cuando seque va a aclarar y cuando pongamos los colores más oscuros de la paleta se va a atenuar aún más. Así que no tengas miedo siempre y cuando trabajes con mucha agua y transparencia. Eso es lo más importante. Los efectos más bruscos que se generan con el agua suceden cuando ponemos un pincel cargado con mucho líquido en una mancha que ya se está secando. Entonces con eso ten alguna precaución porque si lo haces muy a menudo va a generar muchas coliflores. Si se crean una o dos por ahí no pasa nada, pero la idea es que no te quede todo lleno de coliflores y para evitarlo tienes que tratar de poner siempre que en el pincel haya menos agua que en el papel, no más.
La zona de las cejas es un sector donde siempre hay que tratar de generar textura. A mi parecer, las cejas se ven muy mal cuando quedan como un dibujo relleno con color y se ven más integradas cuando haces que se fusione el color de la piel que está alrededor con el color de la ceja misma. En esta capa estamos recién como insinuando los colores que van a ver en cada sector. La ceja no va a quedar finalmente así como está ahora. No intentes llegar al colorido final en esta etapa. Estamos recién planteando, mira, por aquí podría ir amarillo, por acá naranja, por este sector mejor lo voy a dejar azul. Sigue ese criterio, es como ensayar el color, pero luego lo vamos a cambiar en la siguiente capa. Lo que nos guste, como haya quedado en esta capa, lo mantenemos y lo que queramos modificar, como el color está muy clarito, lo podemos modificar en la siguiente etapa del trabajo. En la ropa, como no quiero hacer detalles, me voy con un pincel muy grande, una mancha muy aguada para que se hagan efectos y mira lo que va pasando con la interacción de la capa base. Surgen colores muy bonitos entre medio, voy dejando algunas ventanitas, fíjate que no tapo todo con el azul, sino que en ciertos sectores pequeñitos dejo ver ese rojo para que haga juego con todos los rojos y naranjas que hay en la piel. En este punto ya estamos listos para secar. Fíjate que no hay nada definido. De hecho, un ojo se ve mejor acabado que el otro. Hay sectores del bigote o la barba que quedaron con unas manchas discontinuas y eso es parte del juego de la capa de color local. Ahí no hay que tratar de definir. Ahora sí vamos a definir y por eso nos vamos a cambiar de pinceles. El tipo de pincel que suelo usar son los clásicos de acuarela terminados en puntita y si no tienes uno terminado en punta, entonces usa un pincel muy finito. Sea cual sea el que uses, te sugiero siempre en esta capa pasar por un pañito dando ligeros toques antes de ir al papel. Así vas a controlar mucho mejor el agua y las manchas ya no se van a expandir. Si antes queríamos que todo se juntara y fluyera, lo que queremos ahora es que las cosas se mantengan en su lugar y que los rasgos comiencen a tomar personalidad y presencia, carácter. Para eso suelo usar algo que llamo la mezcla de definición. En esta paleta estoy usando el rojo que ya habíamos usado, el naranjo que ya habíamos usado, pero agregué una mezcla de alizarín, talo y viridian que no mezclo de manera homogénea. Fíjate en la paleta que hay una parte que está más rojiza, otra que está más mezclada entre todo y otra está más azulada y voy ocupando de esos colores según necesito en cada fase, algunas veces todo mezclado como un barro, un gris, y otras veces una mezcla grisácea pero más inclinada hacia el rojo o hacia el verde. Fíjate en la imagen de lo que voy poniendo para que lo tengas como referencia. Como los ojos son azules, estoy usando naranjas alrededor para generar contraste. El azul y el naranjo son colores complementarios. Cuando se ponen uno al lado del otro, generan vibrancia. Y cuando se ponen uno encima del otro, de manera transparente o mezclados, por ejemplo, lo que generan es un barro, un gris, muy necesario para que los otros colores resalten. Van Gogh yo creo que es el rey del uso de los colores complementarios y por eso exageramos un poquito el uso de esos colores en esta pintura. Fíjate que yo decidí pintar la chaqueta no del color eh, marrón rojizo que tiene, sino que directamente azul, para que contraste con la barba naranja. En otros autorretratos de Van Gogh lo vas a ver de esa manera también. Él jugaba mucho con ese contraste de naranja, y azul, de rojo y verde, de violeta y amarillo, que son los colores complementarios.
Fíjate cómo acá, en esta capa, voy haciendo manchas para generar volumen, pero muy acotadas. Aquí hago un pequeño triángulo, luego tomo agua, paso por el pañito para secar y difumino un poco. No te obsesiones con difuminarlo todo. Hay manchas que tienen que quedar con bastante presencia, es decir, recortadas, con bordes duros, y otras que tienen que quedar un poco más fluidas. En la zona de la nariz, por ejemplo, la mancha tiene que ser recortada en la zona de la sombra y más fluida, orgánica o difuminada en la punta de la nariz, por ejemplo, donde tienen que haber transiciones suaves para que se entienda ese volumen. En la sombra volvemos a recortar y cuando queramos suavizar, porque la mancha quedó muy pesada, entonces más que difuminar, es decir, expandir la mancha con agua, lo que necesitas hacer es limpiar u ordenar la mancha, que son cosas distintas. Ahí es mejor ir con el pincel húmedo, pero no cargado de agua, y ordenar según lo que necesites. La barba es el sector que quise hacer más llamativo en el retrato porque así está en muchos de los autorretratos de Van Gogh. Entonces aquí comienzo a usar de manera estratégica un color que te decía en las capas anteriores con el que tuvieras cuidado, que es el naranja de cadmio. Este es un color opaco, es decir, si no le pongo la suficiente agua, va a tapar los demás colores, los que hay de base, y va a vibrar mucho, con una intensidad muy alta. Y eso es justamente su utilidad, por eso conviene tener en la paleta de acuarela también algunos colores que sean opacos. Entonces ese naranja nos va a permitir hacer mucha textura, poner mucha intensidad en puntos donde queramos llamar la atención y lo vamos a ir fusionando, fíjate en el trocito de bigote que pinté, siempre con rojos y verdes que estamos sacando de la mezcla de definición. ¿Por qué? Porque el verde azulado es el complementario del rojo naranja que se nos va a ir formando en esta fusión de naranja de cadmio y rojo quinacridona. En el ojo es el único sector donde me cambio a este pincel chiquitito porque quiero mantener los brillos y generar unas líneas precisas en la zona de los párpados. Una vez que terminas ese sector, vuelve a cambiarte al pincel grande. No te quedes con un pincel pequeñito. Los pinceles pequeños tienen el problema de que absorben muy poca agua, por lo tanto se agota muy rápido y te va a obligar a pasar muchas veces por el mismo lugar y te va a ir dejando marcas en el papel. Entonces, para manchas pequeñas, pincel pequeño. Para manchas grandes, pincel grande. En las líneas del párpado superior hay que tener mucho cuidado de no dejarlo así como una línea dura, al menos a mí no me gusta. Entonces lo que hago es marcar la línea, luego tomar agua y ir arrastrando ese color con el agua para transformar la línea en mancha. Fíjate que en este sector no se sabe muy bien dónde está la piel, dónde comienza la ceja, el pelo de la ceja, entonces no hay que tratar de definirlo. Tal como lo vemos, lo vamos a pintar, es decir, esa zona se ve un poco anaranjada, nos conviene porque va a ser con contraste con el color azul de los ojos y nos vamos a ir preocupando de hacer textura en la parte que claramente es ceja, que es esta que estoy pintando ahora. Y como no sé qué hay abajo, entonces dejo que la mancha fluya gracias a la inclinación que tengo en el papel y si es necesario difumino en algún punto.
Siempre conviene marcar bien la zona del lagrimal para tener un ojo un poco más realista y expresivo. Y en la cara de Van Gogh esta hendidura que hay ahí como en un huesito que se nota bastante. Ahora voy a poner un rojo suavecito para integrar la parte más fuerte de este retrato, que es la barba. Entonces partimos con ese rojo suave y fíjate que ahora tomo la mancha mucho más espesa, sin tanta agua. Y voy mezclando estos rojos, naranjas, con una pincelada suelta que vaya fusionándose, que vaya permitiendo, perdón, fusionar un color con el otro. Y fíjate que pinceleo poco, es decir, antes de poner el pincel en el papel, piensa dónde lo vas a poner para que hagas una sola mancha y así te vaya quedando esta textura de barba. El secreto para que la barba vibre es que permitas ver entre los rojos y naranjas esos azules que tenemos en el color de base. Entonces no la pintes completa, sino que ve dejando algunas como ventanitas de color donde se vea ese azul de base. Aquí incluso estoy poniendo un poquito de ese azul verdoso extra para que genere ese contraste del que estoy hablando, porque en esa parte estaba como muy amarillento todavía. Entonces sigo trabajando la barba de la misma manera, siempre dejando algunas luces, ver algunos verdes. Si necesitas intensificar porque te quedaron demasiado claritos en la primera capa, entonces los agregas poco a poco con pinceladas sueltas, que no es lo mismo que decir pincelada rápida. Fíjate que es una pincelada bastante pausada, pero suelta quiere decir que va como desconectándose una de otra, generando manchas independientes y que se van juntando en algunos puntos. Eso deja la pintura con esa textura y con una sensación un poco más fresca. En el cabello vamos a hacer más o menos lo mismo, teniendo cuidado de intensificar la pigmentación, es decir, poner la pintura más espesa solo en algunos sectores y en otros dejarla un poquito más clara. El cabello quiero que no destaque tanto como la barba, o sea, va a seguir siendo naranja, pero no quiero desviar la mirada hacia allá, sino que concentrarla en la barba, que es la que va a contrastar con la ropa y con los ojos. La mezcla de definición también sirve para ir haciendo contrastes profundos, como el que acabo de hacer, para que ese naranjo vibre y todos los rojos que tiene alrededor, entonces pongo una mancha mucho más oscura de ese verde azulado, que es esta mezcla de talo viridian con un poquito de alizarín, que le da profundidad, oscuridad. Es útil también poner de esta mezcla, pero más cargada hacia el alizarín, en la parte de los labios, en la parte más profunda del labio, que es donde se genera la sombra que proyecta el bigote en el labio. Entonces ahí lo hacemos un poquitito más oscuro. Y en este punto ya voy a comenzar a trabajar el cabello con esa mancha un poquito más aguada que te mencionaba antes. La idea es que quede con naranjas y rojos bastante visibles, pero no tan intenso como quedó en la barba. Entonces, esta parte baja que se junta con la oreja va a ir un poquito más profunda y luego cada vez más agua hacia arriba. Entonces vamos ajustando, vamos dejando que unas manchas se junten con otras, agregando verdes cuando se vea que se necesita y controlando mucho el agua, sobre todo con el naranja, para no hacer que esa zona quede demasiado dominante. Este naranja es el único que es opaco y el único con el que hay que tener especial cuidado a lo largo de toda la pintura. Suele pasar que cuando uno pigmenta un sector nuevo, por ejemplo el cabello, o las cejas o la barba,
pasa que lugares que nos parecían muy oscuros antes se atenúan bastante. Entonces hay que volver a trabajar las sombras para marcarlas cuando la diferencia que hay entre la luz y la sombra no es lo suficientemente intensa para que se comprenda esa diferencia. Entonces, es muy normal que tengas que pasar por un lugar donde ya habías pasado antes. Así es el trabajo de la acuarela, al menos en el sistema de veladura, es decir, de construcción del color por capas. Uno va avanzando de a poquitito, no es que termine un ojo y luego siga con la nariz y luego termine completamente la barba y siga con lo demás. Eso generaría que los colores quedaran un poco desconectados. Entonces, más bien lo que hacemos es ir pasando por distintos sectores, uno se concentra en una zona, pero luego siempre ir revisando lo demás, viendo, a ver, sigue siendo el contraste que quiero, a lo mejor está faltando un poco de rojo por aquí, a lo mejor me falta poner alguna sombra extra por allá. Entonces, siempre que estés pintando en un sector acotado, tienes que estar mirando las demás zonas para no perder ese equilibrio en la pigmentación, en la luz, en el color. Cuando comiences a entrar a la ropa nuevamente, recuerda cambiarte a un pincel más grande que te permita hacer manchas más fluidas, con bastante agua. Fíjate que aquí estoy poniendo una mancha que parece intensa, pero en realidad está más o menos igual que las que pusimos al principio. Lo que pasa es que ahora de base no tiene el blanco del papel, sino que ya tiene colores. Tiene el azul que habíamos puesto, tiene el rojo que habíamos puesto y algunas zonas de naranja que resbalaron, por ejemplo. Entonces todo eso va generando interacción y la mancha va quedando cada vez más oscura. Aquí, para que la ropa destaque, también vamos a poner unos botoncitos con toques anaranjados para seguir generando este contraste de complementarios que es el que estamos usando en toda la pintura. Y antes de pasar a la siguiente capa, hay que revisar con la mirada todos los lugares, ir agregando manchitas donde sintamos que se necesita más vibración del color o a lo mejor más sombra, y para eso usa la mezcla de definición, como estoy haciendo aquí en la parte de la ropa. Entonces hay que recorrer toda la figura buscando detalles. Ya estamos a punto de terminar. La siguiente capa es una capa donde modificamos algunos matices, pero el grueso de la obra ya debería estar en esta capa más o menos terminada. Entonces recorre y ajusta hasta que tengas el nivel de detalle que te gusta. Yo te sugiero que mantengas la atención en las zonas del rostro. En un retrato es muy importante eso, y no hagas demasiados detalles en las zonas donde no quieras llamar la atención. Pintar también requiere decidir cuál va a ser tu foco de atención y guiar un poco al espectador sobre lo que tú quieres mostrarle. Si yo me pongo a hacer detalles en las orejas, en el cabello, en cada ceja, en la barba, en la ropa, entonces todo queda saturado de información y no hay por dónde entrar. Yo en este caso lo que hice fue definir muy bien la parte de los ojos y generar un color muy atractivo en la parte de la barba. Es ahí donde quiero que atraiga la mirada. Entonces la oreja, por ejemplo, queda insinuada, no totalmente definida. El cabello queda insinuado, no totalmente definido. Y en la ropa lo mismo. Ahora secamos completamente, dejamos enfriar el papel unos segundos, un minuto, y pasamos a la última capa de matices. En esta capa vuelvo a usar el pincel de aguada y una mancha muy transparente. Uso los colores primarios, siempre lo hago de la misma manera. En este caso estoy usando el limón, el rojo quinacridona y el azul ultramar para que me permita hacer algunas sombras más profundas. El sentido de esta capa es modificar levemente el color en algunos sectores para generar mayor variedad o mayor contraste. Por ejemplo, aquí estoy pintando con azul para dar a entender que ahí hay una sombra. Si te fijas, es un velo casi transparente. Aporta muy poco color, pero con ese poquito de color va a generar como una vida nueva a las manchas que ya tienes. Si en un sector, por ejemplo, hay un naranjo que está muy ampliamente igual, es decir, no hay variación de ese naranja,
y a mí me gusta mucho la variación, entonces lo matizo con un poco de rojo, como hice en la frente. Me parecía que estaba muy amarilla. Entonces, para lograr que esa frente quede un poquito más anaranjada, le pongo un velo transparente de rojo. En la barba estoy generando con la puntita del pincel algunos contrastes con azul y voy ubicando en distintos sectores del retrato lugares donde necesito generar mayor profundidad y ahí los trabajo normalmente con azul para oscurecerlos. El ultramar es un azul que logra dar esa profundidad que necesito. Y con estos últimos detalles ya tenemos obra terminada.